Aleluya. Bendiciones en esta noche a todos los que, estamos comenzando el directo en esta noche. Lo prometido, amén. Aunque hemos tardado un poquito, y es porque mientras hemos colocado las cosas, yo también pues había estado con mis hermanos de la iglesia, hemos estado pues en armonía cenando, y mientras hemos venido y hemos colocado, pues se ha hecho la hora, amén, y por eso hemos comenzado 15 minutos más tarde. Decir que es una bendición en esta noche, amén, como dije, de tener a mi hermano Dani en esta noche como invitado, amén, y poderle hacer esta entrevista, ¿no?, en su iglesia. Él pertenece a la iglesia de la Gavia, amén, y yo creo en los propósitos de Dios, amén. Aleluya. Yo no creo en las casualidades, y llevaba tiempo, amén, hablando con el hermano para que esta noche, amén, pues pudiéramos estar juntos y estar, amén, pues en esta entrevista, amén, con esta preciosa atmósfera de Dios. Y bueno, dejar a mi hermano Dani también tiempo a él para que él se exprese, para que todo aquel que no le conozca, pues él se pueda expresar y darle tiempo para que él pues se presente en esta noche. Adelante, Dani. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Como ha dicho nuestro hermano Jesús, que yo soy el hermano Dani de la Iglesia de la Gavia, candidato. Y nada, deciros que para mí es un privilegio que él haya contado conmigo para hacer este directo con la intención de llegar a las almas, pero que por encima de todo ello, que en esta noche Dios sea el que se lleve la gloria. Amén. Ya que nuestra intención siempre de todo lo que hacemos, dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Amén. Y este directo lo hacemos con esa intención, de que sea una noche bendecida, de que el Espíritu Santo pues pueda hablar a las vidas en esta noche. Y yo soy un simple candidato, pero voy a intentar aportar a este directo por lo que el Señor ponga en mi corazón. Amén. Amén. Decir que los que estén ahí pues comenten si se escucha bien el volumen de la voz, teniendo así los micros, si no los cogemos en mano, para que ellos puedan escuchar bien la entrevista. Amén. Y también, pues pasar el enlace a la iglesia, nos lo han pedido. ¿Vale? Se escucha perfecto, ¿no? Amén. Pasa si quieres los enlaces a la iglesia que ha dicho, ¿has pasado, no? Vale. Vamos a empezar esta noche, amén, comenzando esta entrevista. Y vamos a empezar con la primera pregunta, como es habitual en una nueva vida en Cristo, estas entrevistas de podcast cristiano. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Dani, en esta noche, es ¿a qué edad tuviste un encuentro con el Señor y cómo fue, cómo tuviste ese trato con el Señor para reconocerle? Bueno, pues para contar cómo tuve ese encuentro con el Señor, tengo que ir un poquito más atrás. Amén. Yo, pues, de pequeño me crié en una casa que no eran cristianos. Mis padres no conocían al Señor, habían bajado alguna vez al culto como todo el mundo, pero no le conocían. Ya teniendo yo cerca de 14 años, ellos conocieron al Señor, Pan bendito, y nos mandaron a este barrio. En este barrio no había iglesia, y ahí mis padres pues empezaron a bajar y ayudar. Amén. Y esta iglesia empezó en 3 casas, donde mi hermano Quique, donde otra mujer y en mi casa. Y cuando iban a predicar, a hacer los cultos, yo me encerraba en la habitación. Yo no quería saber nada de las cosas del culto. Y yo me encerraba. Ellos tardaban 1 hora, 2, y cuando ya ellos se iban, pues yo salía. Porque yo era un joven que hacía mi vida de joven, con mis amigos, salía, entraba, pero al Señor no le hacía caso. Pero al cabo de los años, una vez bajé a la iglesia, yo solo. De esas veces que te crees que eres tú solo, pero que es el Espíritu Santo en verdad que te hace dar ese paso. Y me acuerdo que bajé, estaba de pastor el hermano Raúl de Entrevías, y fue un culto donde se levantaron todos los jóvenes, oraron por ellos. Yo sentía al Señor, pero no me levanté. La verdad que me daba vergüenza. Y vino el pastor y me dijo, ¿por qué no te has levantado? Dije, porque me da el H. Baja mañana y oraremos por ti. Bajé al siguiente día, oraron por mí, y en ese momento es cuando sentí
verdaderamente, como solemos decir, las acaricias del Espíritu Santo. De sentirlo en tu vida y decir, es real. Porque hay a veces, verdad, que lo vemos en los demás, pero hasta que uno no lo experimenta, ¿Verdad? no dice a ciencia cierta, existe. Pues yo, en ese momento tuve el encuentro, el Espíritu Santo me golpeó, y desde ese momento entendí que si seguía al Señor no podía ser a medias, que tenía que ser por completo. Qué bien. Fue hace 11 años, tenía yo 20 años, y desde ese momento ya no me aparto más del Señor. Qué bien. Como has dicho, ¿no? Muchas veces creemos que por los tratos de los demás que han pasado, creemos que nos podemos convertir al Señor de esa manera. Y es que tenemos que tener ese trato personal con el Señor. Amén. Ha llamado algo la atención que cuando llegaban gente para la casa para hacer cultos o oraciones, tú te subías corriendo para arriba y te escondías. Amén. Y claro, cuando hay algo desconocido, tememos. Da miedo. Da miedo, pero cuando esa cosa ya no es desconocida, sino que la has tenido tú personalmente, amén, ya es pues algo personal tuyo, amén, forma parte de ti. Claro, cuando tú tuviste ese trato con el Señor, ya fue algo personal tuyo, ya no era algo desconocido, sino que era algo que conocías y su presencia, su calor, era algo que necesitaba. Y no como muchas veces ¿no? hemos vivido tanto fuera del amor de Dios o del calor de Dios que cuando hemos venido a Él con nuestras pruebas, con nuestras circunstancias, nos hemos descargado con tanta impotencia que durante tantos años hemos buscado lo que necesitábamos y solamente era encontrarnos con Él. Mira, había una cosa que yo no sé si va a ser una de las preguntas, pero lo cuento. Yo siempre me he considerado un buen niño. Yo no he bebido nunca, no he fumado, nunca he probado ni el tabaco, no me ha tirado ningún tipo de vicios. Yo nunca me he metido en peleas, no he dado quebraderos de cabezas a mis padres. Ellos siempre podían dormir tranquilos, sabiendo que yo no estaba haciendo nada malo. Qué bien. Y yo siempre he pensado que era una buena persona. Pero cuando conocí al Señor, me di cuenta que no era tan bueno como yo creía que era. Y que por mucho que yo me hubiera intentado portar bien en la vida, no era lo suficiente para yo poder acercarme a Él. Qué bueno. Y ahí entendí que si no fuera por Cristo, pues era imposible. Amén. Y ahí me di cuenta de que había muchas cosas de mí que había que cambiar. Y a día de hoy hay muchísimas cosas que debo de seguir cambiando. Pero eso es cuando te acercas a Dios. Cuando te acercas a Dios, ves su santidad y tú alrededor, al lado de Él, cuanto más cerca, pues más sucio te ves. ¿Verdad? Y uno de los motivos por no alejarme fue ese. Entender desde ese momento que sin Cristo no era nada. Decíamos de, mira, hay una cosa que el tener miedo a lo desconocido es algo normal. En la Biblia, el primer sentimiento que refleja la Escritura es el miedo. El miedo. Cuando Adán pecó, descubrió algo que no conocía, que era el pecado, y tuvo miedo. Esa fue su primera reacción. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que el acercarse a Dios no tiene que ser por miedo ni por temor, ¿Verdad? sino que tiene que ser impulsado siempre desde el amor. Y cuando ya le conoces te das cuenta que no hay que temer. Amén. Todo lo contrario, hay que confiar. Qué bueno. Has dicho algo que, claro, se habla un poco de ello, Dani, y es que hay mucha gente que se acerca a Dios por miedo. Y como has dicho, no hay que acercarse a Dios por el temor de que o te vayas a ir al infierno, sino servirle, seguirle a Él porque le amas, ¿vale? Y una vez que tú te has acercado a Él sin compromiso ninguno, porque hay muchos que se acercan por compromisos personales. Amén. Y Dios quiere que te acerques de la misma manera que Él se entregó en la cruz del Calvario con un amor que en verdad no merecíamos, pero Él se despojó de su reino, se despojó de su altar donde estaba y tuvo que bajar a la tierra, humillarse hasta lo sumo en un pesebre, amén, para entregarse en una cruz, y cruz de castigo, en una cruz que sabía que iba a pasar dolor,
porque desde que Él nace, desde el vientre de María, Él ya sabía con el propósito que iba a venir aquí. Amén. Sí, Señor. Amén. Y tú te tienes que acercar a Él sin compromiso ninguno, sin temor, sin miedo, sino porque le amas, porque te has dado cuenta que no puedes vivir sin Él. Por eso este podcast se llama Una nueva vida en Cristo. Amén. Bonito. ¿Por qué? Porque hemos vivido tanto tiempo fuera de su presencia, amén, que cuando nos hemos encontrado con Él, nos ha pasado como Pablo. Nos ha hecho caer de aquel caballo del mundo donde estábamos subidos. Aleluya. Y cuando hemos caído en tierra, nos ha dejado ciegos, pero no ciegos, sino nos ha dejado ciegos para ver las cosas espirituales, para no ver Amén. las cosas mundanas. Y cuando nos ha dejado ciegos para ver las cosas espirituales, una vez que nos ha recibido la vista, hemos podido ver el camino de perdición que llevábamos. Amén, sí, Señor. Amén. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Déjame terminar con esto porque el espíritu te golpea. Una de las cosas por las cuales no nos acercamos al Señor es por el miedo al acercarnos de tantas veces que hemos fracasado. Yo recuerdo que cuando presentaron a mi hijo, un primo mío que gracias a Dios ahora está en su iglesia, está en un cargo, además está convertido, Amén. él se quedó afuera en la calle. Y yo decía, primo, ¿por qué no pasas? Y me decía, he hecho tantas cosas en la vida que cómo voy a pasar adentro. Era tan débil, había fracasado tanto que él tenía miedo a acercarse con el temor de que Dios pudiera rechazarlo. Mira, el hombre es débil. El hombre tarde o temprano falla. Si miráramos todos los hombres de la Biblia, desde Adán hasta el último, podemos comprobar que todos fallaron, porque todos eran débiles, eran personas, pero el pecado, nuestra debilidad, no produjo que Cristo se alejara, sino produjo que Él se acercara. Porque dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6, si no me equivoco, dice, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Pero sigue diciendo Pablo, ¿acaso dará alguno la vida por el justo? Dice, con todo eso puede ser que alguno diera la vida por el bueno. Pero dicen más, con esto demuestra Dios su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Nuestra debilidad no tiene que producirnos miedo para acercarnos, al revés, tiene que ser el motivo para agarrarnos al manto, creyendo y teniendo fe de que Él es el que nos puede cambiar en el nombre de Jesús. Qué bien. Qué bien. Estoy sintiendo la presencia Aleluya. de Dios en esta noche, porque no está siendo una entrevista como las demás, sino está siendo una entrevista que aparte, amén, hay palabra de Dios Amén. para vidas, amén, que se encuentran a lo mejor en su casa, nos están viendo a través de esta plataforma. Aleluya. Y se encuentran vacías con problemas y no saben dónde aferrarse o dónde acercarse. Y desde esta noche te estamos diciendo, Jesús está llamando a tu puerta, Sí, Señor. Jesús está llamando a tu vida. Amén. Amén. Qué bien. Vamos a seguir con la segunda pregunta en esta noche. Y es, ¿cuándo sentiste cuando Dios te llamó al ministerio y cómo fue? Lo recuerdo, fue hace mucho. Yo creo que yo estaba pedido hace 10 años por lo menos. A ver, yo cuando me convertí y empecé a escuchar la palabra, descubrí algo que nunca había descubierto. Vi que la palabra era algo inimaginable, te cambiaba, te decía cómo andar, cómo comportarte en casa, cómo respetar a tus padres, cómo enfrentarte al mundo. Y yo dije, Señor, yo quiero predicar. Yo fue lo que dije en el primer momento. Recuerdo que fue una semana de varias visitas que todos trajeron el mismo mensaje. ¿Qué quieres ser en un futuro? Porque yo creo que es bueno el tener propósitos y tener metas en el Señor, tener retos, tener anhelos. Y toda la semana, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Pues recuerdo una reunión como hoy, éramos 4, mi obrero Juan y 3 jóvenes. En invierno con una estufa y yo toda la oración, Señor, ¿valdré para predicar tu palabra? No se lo dije a nadie, era solamente algo mío. Valdré. Y a lo de esto que dice mi obrero, Dani, el Señor me está diciendo
que lo que le estás preguntando que si vales, que si vales. Y fue la confirmación de Dios en ese momento y yo pues ya no dudé. Amén. Dije, si Dios lo ha dicho, así tiene que ser. Pero claro, una cosa es predicar y otra es saber a lo que Dios te ha llamado. Porque puede ser que prediques la palabra y seas evangelista o maestro. Y yo creo que a través del trato, a través de cómo Dios también te forma, cómo te enseña, yo creo que Dios me ha puesto un ministerio pastoral. Yo creo que Dios me ha llamado a ser pastor, ese ministerio que yo creo que Él me ha entregado. Y desde ese momento pues no dudé en esa reunión de jóvenes. Una reunión de jóvenes, amén, cuando tú tenías tus oraciones personales con el Señor, ¿no? Y decir, Señor, valdré para lo que yo creo que me estás pidiendo que sirva. Y claro, algo que no lo sabía nadie, un hermano en una oración de jóvenes, que aquí se ve el poder de Dios, ¿no? Que hay muchos que esperan que venga un gran nombre, con mucho renombre, a darte una confirmación, y a veces no necesitas ni hombres con gran renombre, sino que necesitas estar en la presencia de Dios. Y Dios se puede utilizar de cualquier hermano y de cualquier persona para confirmarte lo que tú estás pidiendo. Amén. Amén. Sí, Señor. Y de esta manera se lo confirmó el Señor, amén, a nuestro hermano Dani. Y qué bueno es que él ya sepa al ministerio que le ha llamado, aleluya, porque hay hermanos pues que, claro, una vez que son levantados, todavía no han experimentado su ministerio, a lo que Dios le está llamando, amén. Y qué bueno es que sepas dónde Dios te ha plantado y donde es tu terreno para trabajar. Aleluya. Yo decir que eso es algo que todos los tendríamos que saber, a lo que Dios nos llama. Amén. Y qué bueno cuando Dios te llama y te confirma con esa veracidad a decirte no temas, no tengas dudas. Amén. Es muy importante saber a lo que Dios te ha llamado. Amén. Porque no para todos Dios ha llamado lo mismo y no todos pueden realizar la misma función. ¿Verdad? Si hay un hombre así que destaque en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, era Moisés. Y el Señor en Éxodo 25 le dice, construirme un tabernáculo donde el pueblo me adore y mi presencia está allí. Había que hacer madera, había que hacer cortinas, había que hacer perfume. Pero no se lo encargó a Moisés. Dijo, los perfumistas que hagan el perfume. Los que saben tallar madera, que la tallen. ¿Por qué? Porque no todos servimos para lo mismo. Un órgano en otro lado del cuerpo lo que produce es que el cuerpo esté mal. Sin embargo, como cuando cada uno está en su lado, donde Dios le ha puesto, las cosas fluyen solas. El intentar querer estar en un lugar que Dios no quiere, tarde o temprano te termina llevando al fracaso. Al fracaso. Qué bien, qué verdad. Os dicen, ¿no? El Señor le dijo un mandato, ¿no? A Moisés que creara ese tabernáculo donde se le adorara. Amén. Pero como dicen, ¿no? Tuvo que poner a aquellos para desempeñar aquel trabajo. No todo lo retomó Moisés, sino que cada uno tiene su funcionamiento. Amén. Y qué bueno es saber que donde estés, des el fruto. Amén. Y des el 100% de tu vida. Es así. Amén. Nosotros estamos como ministerio, pero mi hermano Adrián, que está detrás de cámara, él está de diácono en la iglesia y él desempeña su trabajo. Aleluya. Y qué bueno es que ya sea de diácono en el coro, barriendo la iglesia, pero que lo hagas con la mayor orgullo. Amén. De saber a quién estás sirviendo, que es a Dios. Amén. Qué bien. Vamos a seguir con la tercera pregunta en esta noche. Aleluya. Y es, cuando estuviste pasando por malos momentos, ¿a qué palabra te aferraste más que nunca en tu vida? Mira, en mi casa hemos sido una casa muy azotada por la enfermedad. Mi padre, que ya está con el Señor, él tuvo una enfermedad muy larga de 12 años. Yo, por ejemplo, yo no me iba de pedidos. Estábamos siempre en el hospital. Me acuerdo, uno de los ingresos fueron 8 meses seguidos que yo, mi hermano mayor y mi madre dormíamos en el hospital. No íbamos de vacaciones y no íbamos a ningún lado, estábamos encerrados en el hospital. No podíamos tener
una vida como cualquier mozo. Éramos niños de hospital, como yo me llamaba. Cogíamos la comida del hospital, nos regalaban las bandejas. Claro, y era muy difícil entender por qué tenías que pasar por esa situación y los demás podían vivir una vida plena. Y yo durante mucho tiempo le estuve preguntando al Señor, no por qué, porque yo nunca he intentado decir el por qué, solo decía que no lo entendía, pero dice la palabra del Señor que nuestros caminos no son sus caminos. Y yo lo que me aferré es a esta palabra. Mis caminos nunca van a ser mejores que los suyos. Amén. Aunque veamos un camino que sea un camino de dolor, un camino de prueba, si el Señor te ha mandado por ese lugar, es porque es mejor que el que tú quieres. Porque, como decía, el barro se iba a quejar al creador, al alfarero, pues esto es lo mismo. Y yo me aferro a esta palabra. Tus caminos son mejores que los míos y tu voluntad siempre va a estar por encima de la mía. Y al cabo del tiempo, hay cosas que tampoco se entienden. No hay que preguntarle al Señor el por qué, sino hay que preguntarle al Señor para qué. ¿Verdad? Gedeón le preguntó, Señor, ¿por qué? Cuando le llamó a que liberara al pueblo. Y si hubiera hecho la otra pregunta al Señor, ¿para qué? El Señor le hubiera revelado los planes que tenía con él. Pues esto es así. En los momentos malos y momentos de dolor hay que agarrarse a la voluntad del Señor, que dice que es buena y perfecta. Perfecto. Qué bien. Amén. Ya, de tantas veces que estabas en los hospitales, ¿no? Ya te dejaban hasta las bandejas. Yo, la infanta Leonor, a ver, nos conocemos al director del hospital, a los médicos, a las enfermeras, a los del bar. Y recuerdo que como pasábamos las tardes, era escuchando los coros del Rayo. Los coros del Rayo tenían letras que... En la sepultura de mi padrecico hay un coro del Rayo. Y con las alabanzas pasábamos. Y allí yo he visto milagros, además. Yo he visto milagros con él. Y voy a contar uno, porque ya que este canal va a hacer bien a la vida, pues si hay alguien que esté pasando por este momento de enfermedad. Recuerdo que a él llevaba 2 días sin dormir por un dolor de espalda. Y nos llamaron los médicos a mí y a mi madre. Dijeron, despedidos de él porque tiene metástasis. Lo tiene ya por todos los órganos, por toda la espalda. Despediros. Yo le dije, ¿cuánto va a durar? ¿15 días? ¿Un mes? No sé. Pues bueno, llorando, con mucho dolor, llevamos a toda mi familia. Pero vino un hermano a orar por él. Vino un siervo del Señor que ya partió también con él, nuestro hermano Jen. Sí. Y estábamos en la habitación, mi madre, yo, mi padrecico, el tío Jen y su hermano, que es mi tío Diego. Y empezaron a orar por él. Lo ungieron con aceite. Y, perdóname la expresión, él empezó a vomitar barreños negros. Jesús, que negro. Un barreño, 2 barreños, 3 barreños. Nosotros llamamos a los doctores y lo veían y decían, no sabemos ni qué es. Pero poco a poco, cuanto más expulsaba, más se recuperaba. De tal manera que pasó la tarde y ya estaba bien. Y en esa noche nos llamó un tío mío, que un primo mío de 5 años había tenido un sueño, donde un hombre vestido de blanco, él lo soñó con cabellos rubios, con heridas en sus manos, ponía la mano sobre él y decía, ya está sano. Vino el doctor por la mañana y dijo, ¿quién nos ha dicho que tiene metástasis? Pues tu compañero, el doctor Bayón, que era el especialista. Dijo, tiene cicatrices que a lo mejor pueden ser del tabaco. Y se sanó por completo. O sea, que en el hospital, aunque ha sido un momento doloroso, hemos visto la mano del Señor de una forma poderosa. Amén. Increíble testimonio. Impresionante. Dice que llenaba lo que son los cubos de sangre y yo eso lo pasé con mi abuelico que está en gloria también y le pasaba lo mismo. Amén. Y pasó algo parecido también. Vinieron los hermanos, oraron por él y empezó a desangrar y era por el tabaco también. Pero qué cosa, ¿no? Que llegue ese siervo y diga, no tienes nada. Y al día siguiente, cuando vienen los médicos, digan que lo que tiene
pues Desapareció. es una herida, es una cicatriz, amén, y que él había dicho esa locura, ¿no? Que tenía, pues eso, y claro, tuvieron que decir que esto no ha sido inventado, que esto ha sido tu compañero, que sois vosotros los especialistas. Pero ¿qué pasa? Que cuando actúa el especialista de los especialistas normales se equivocan, pero el especialista único, el especialista que es único en su materia, amén, él no se equivoca. Nunca falla. Él nunca falla. Amén. Y qué bueno que siempre está cuidando de nuestras casas, aunque a veces pasemos por momentos donde pasemos por enfermedad, ¿no? O pasemos por problemas económicos y cosas que nos suceden cada día. Amén. Pero qué bueno es que aunque muchas veces tengamos problemas, se levanten, pero que ante todo tengamos la presencia de Dios. Amén. Sí, Señor. Amén, porque todo en esta vida, si te das cuenta, tarde o temprano se acaba. Tiene un tiempo de límite. Pero cuando uno vive en la vida de Dios, cuando uno vive en la presencia de Dios, sabes que su presencia no hay límites. Amén. Amén, que es una presencia que es eterna, que abarca mucho más de nuestros pensamientos. Amén, y que su palabra es más profunda que todos aquellos libros que se escriban y que tengan fama y lo escriba un gran editor, el mejor escritor. Pero la Biblia ha sido compuesta por el mejor escritor. Amén. Amén, que es Él. Porque ni los mejores escritores, ni los grandes estudiosos podrán llegar a la mente y a la capacidad de Dios. Esto era algo que me decía mi padre y me decía, mira, si los científicos usan a lo mejor un 100% de su intelecto intelectual o utilizan un 95% de su intelecto intelectual. Y me decía, pero tú imagínate, hijo, la mente de Dios. Ni cogiendo los grandes científicos pueden llegar a lo que es el intelecto de Dios. Aleluya. Y es que, hermanos, a veces nos apoyamos tanto en los hombres que dejamos a Dios como si fuera un materialista más. Pero déjame decirte que donde no llegan nuestras fuerzas, que donde no llegan nuestros cerebros, que donde no llegan nuestras maneras de buscar las situaciones para arreglarlas, Dios tiene la capacidad para arreglar todo. Amén. Sí, Señor. Amén. Vamos a seguir con la cuarta pregunta en esta noche. Y esta es la pregunta insignia, Sí. amén, del canal. Y es, ¿cómo presentarías al Señor en su divina esencia? Yo muchas veces he pensado esto. ¿Cómo mostrar a Dios? Bueno, Yo en mi trabajo, nadie cree. Soy el único cristiano y nadie cree. Y muchas veces me he hecho esta pregunta. ¿Cómo mostraría a alguien al Señor? Si tuviera que definirle de alguna de las maneras, se podría definir de muchas maneras, porque Él se presentó de muchas maneras también. amén. Podríamos hablar de su santidad, de su justicia, podríamos hablar de su omnisciencia, de cualquier de sus atributos. Pero yo, si tuviera que presentarle a alguien a Cristo, se lo presentaría en una palabra que yo creo que es la que le define, que es amor. Amén. Y el amor, dice la palabra, que lo puede todo. Entonces, dice que el amigo ama en todo tiempo. Dijo el Señor, ya no seréis más mis discípulos, ahora os llamaré amigos. Hay que dar a entender al mundo de que hay uno que los ama aun como son, Amén. pero que no los quiere como están. Cuando tú comprendes que Dios te ama, y hay tanta gente en el mundo, uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad es de la gente incomprendida. El que creen que no hay nadie que les entienda, que no hay nadie que les apoye, que no, sobre todo
que no hay nadie que los ame. A mí me gusta mucho en los programas de personas que han terminado en la cárcel, que han terminado en el mundo de las drogas, todo empieza siempre por el creer que nadie los quiere. ¿Verdad? Tú si te miras todos los rasgos de los mayores, por ejemplo, asesinos, todos empiezan por el creer que nadie los quiere y ahí Satanás es donde hace mella. La forma que yo le daría a mostrar al mundo es a Cristo en una cruz, entregando su vida por amor a ti, aun sabiendo como tú eres. Qué bueno. Yo la única forma que... No hay palabras, yo no tengo yo palabras para poder expresarlo. Y yo sería la forma, sería presentándolo así. Amor inagotable. Bueno. Es que a mí se me hace difícil el poder formular una frase que pueda definirlo. No cabe tantas palabras para determinar lo que Él, amén, pues es, ¿no? La esencia de lo que es Él, porque la palabra esencia es algo tan profundo, amén, y Él abarca tantas cosas que, claro, lo posicionamos en que Él es el amor, ¿no? Pero también es su justicia, Claro. amén, pero también es su gracia, ¿no? Es su misericordia, porque, ¿vale? Para todos aquellos que la palabra misericordia no lo comprendan, la palabra misericordia viene del latín, amén, donde éramos, por decir así, ¿vale? Creo que nadie se enfade, pero para poder expresarla bien, la palabra es... era nuestra sociedad, nosotros éramos miseria, pero Él cordiaba, ¿vale? Y Él hacía un trato con nosotros y era salvarnos. Él tuvo misericordia. Él acordaba un trato con nosotros, de que es la salvación, a través de su sangre, a través de su gracia. Amén. Y claro, tantas palabras que podemos decir, la bondad, la mansedumbre, amén, el amor, es mucho más que eso. Es que, mira, Dios es eterno, Dios es infinito y Dios es perfecto. Amén. Si Él es infinito, Él es eterno y Él es perfecto, tenemos que entender que cada uno de los rasgos y atributos de su persona son infinitos, eternos y perfectos. Su amor es infinito, es eterno y es perfecto, pero su justicia es infinita, es eterna y es perfecta. Qué bien. Claro, y intentar explicar de alguna de las maneras, dice que es algo que a mí me rompe la cabeza. Dice, la justicia y la verdad se encontraron, así parafraseando. Sí, dice, el amor se besaron. Claro, en la cruz vemos el amor, vemos la justicia, también podemos ver la santidad, pues Cristo no pecó, podemos ver el perdón, podemos ver tantas cosas. Pero dice la palabra que el que no ama no ha conocido al Señor, porque Dios es amor. Dios es amor. Intento explicarlo a través de ahí, pero es imposible. No, es así. La verdad que es una pregunta que siempre le he dicho, ¿no? Es tan profunda de poder expresarla con palabras, que nuestro conocimiento todavía yo creo que no puede expresar la gran maravilla que es Él. Amén. Y lo grande que Él es, el que abarca todo. Amén. Qué bien. Seguimos con la quinta pregunta, y es una anécdota que hayas tenido pues con un conocido o con un familiar donde hayas visto un milagro o hayas visto donde Dios ha tocado a una persona. Una anécdota. Mira, yo viví algo ahora que es que no se puede explicar. Como Dios actúa es difícil de explicar. Hace cerca de 3 meses pues nació mi sobrina. Mi sobrina nació con una enfermedad, pues que una enfermedad rara está catalogada como un caso de cada 5.000. Bueno, mi sobrina es un caso cada 100.000. Claro, a mi hermana y a mi cuñado, cuando nació mi sobrina, pues imagínate, se le vino el mundo encima. Y nosotros orábamos. Yo, mi mujer, mi familia, se agarraron todos al Señor. Y una vez me llama mi cuñado no está ni bautizado.
baja un poquito a la iglesia, pero me dice, Dani, he tenido un sueño. Y me veía yo de mayor en un escenario hablando con un micro a muchísima gente. Qué bien. Y decía, yo creo que Dios me está llamando a algo. Y yo dije, micro, durante muchas personas, yo creo que Dios te está llamando a predicar la palabra. Le di una Biblia y desde ese momento se ha aferrado al Señor de una forma impresionante. Qué bien. Y claro, una situación que cualquier persona se hubiera vuelto loco, Dios la ha convertido en una plataforma para que se acerquen a ella. Qué bien. Y yo es una de las cosas más grandes que vivo porque nunca pensaba, a lo mejor me está viendo mi familia y luego me la lía, pero yo no creía que se iban a acercar tanto. Qué bien. Y eso ha producido una confianza y una desesperación por el que el Señor obrara y que fuera Él. Y gracias a Dios, pues está obrando de una forma increíble. Qué bien. La niña está haciendo un milagro, se está recuperando de una forma impresionante. Amén. Y yo lo dije, cuando los milagros no hay que creer que se van a hacer, sino hay que creerlos antes de que se hagan. Amén. Porque dice, creo que es la versión Dios habla hoy, y dice, pues esto es la fe, la certeza de lo que se espera, como si ya hubiera sucedido, dice esta expresión. ¿Verdad? O sea, es la certeza de lo que se espera. Yo espero algo, pero yo ya creo que ya ha sucedido. Amén. La mente humana explota ante eso. Pero yo se lo decía a ellos lo creyeron, y mira, y Dios ha hecho la obra. Qué bien. Precioso. Aleluya. A veces Dios utiliza, por decir así, momentos como en esta situación para que personas pues puedan acercarse a Él. Amén. Y vemos cómo Dios se acercó, amén, a estos familiares del hermano Dani de esta manera, y podemos ver que la niña es un propósito y es un milagro, amén. Sí, Señor. Aleluya, porque a través de ese milagro, a través de ese testimonio, mucha más gente escuchando ese testimonio podrán acercarse al Señor. Amén. Amén. Y claro, seguimos con la sexta pregunta en esta noche, y es un testimonio personal tuyo que hayas tenido tú personalmente con el Señor. Mira, yo como he dicho, a lo primero todo lo que habíamos pasado en el hospital, no lo entiendes, pero eso te hace madurar, te hace confiar en el Señor. Y al cabo del tiempo comprendí todo lo que había pasado atrás. Me enteré que un amigo mío había partido su padre. Hace yo mucho tiempo que no le veía. Me fui a su casa a estar con él. Y resulta que todo lo que le había pasado, me había pasado a mí, él había pasado en ese momento. Wow. Y ahora el Espíritu Santo me utilizó a través de las cicatrices que habían quedado de heridas pasadas, poder sanar a alguien que se encontraba en la misma situación que yo. Y ahí entendí algo del Señor, que a veces los tratos son plataformas, son trampolines para ayudar a alguien que en un futuro se encuentre en la misma situación que tú. Amén. Por eso, cuando Cristo se muestra a los discípulos y Tomás no lo ha visto, no lo cree, y al día siguiente ya se encuentra Tomás, Cristo podía haberle hablado a través de la palabra para dar a entender quién era él. Pero no, Cristo le mostró las heridas. Amén. ¿Para qué me lo iba a mostrar así? Le enseñó las heridas para que en el tiempo futuro, cuando pasara por un momento de dolor, entendiera que había uno que lo comprendía porque ya había pasado la misma situación. Qué bien. Que le había pasado. Por eso dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Es uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Las heridas y los propósitos y los tratos en un futuro te sirven para ayudar a otros. ¿Verdad? Y eso fue el trato que yo entendí con el Señor, fue un trato para mí muy personal. Qué bien. Qué bien. Aleluya. Nuestras heridas a veces, pues, son conexiones para conectar con otros. Bonito, ¿eh? Nuestras heridas a veces son conexiones para poder llegar a otros que le han pasado o igual
o le está pasando por ese momento, necesitan a alguien que le comprenda. Amén. Y a veces el Señor nos deja pasar por esas situaciones. Amén. Para que, igual que en nuestro tiempo hemos tenido dudas, o os ha levantado dudas, os han levantado cosas que han intentado robar nuestra fe. Amén. Pero como nosotros nos hemos mantenido y hemos confiado, amén, vamos a ser trampolines para los demás, para decirles: no agotes tus fuerzas, no pierdas tu fe, mantente de pie, porque al final de esto verás a uno que está de tu parte, que te va a levantar. Amén. Por eso, Jesús, que Dios me lo recordaba, hay reuniones como estas de personas que vienen de la guerra, que vienen con heridas de guerra, a lo mejor con cicatrices, no, mejor dicho, heridas, pueden ser que físicas del alma o de la mente. Y hay reuniones como estas que uno expresa por el dolor que está pasando. Amén. Pero en esas reuniones también hay veteranos de guerra que también han pasado las mismas heridas que ellos han pasado y le dicen: adelante porque se puede. Amén. Confía porque se puede salir de esta. Mira, yo, si hay alguien en esta noche que nos esté escuchando que esté pasando por momentos de hospitales, de enfermedad, de trato, recibe esta palabra de parte del Señor. Confía. Amén. Soporta. Aguanta, entendiendo de que en todos los procesos y en todos los tratos, Dios siempre está a nuestro lado. Amén. Qué bien. Qué bien. Estoy sintiendo la presencia del Señor en esta noche. Estoy gozando. Amén. La séptima pregunta es: ¿cuál sería tu anhelo personalmente de una iglesia predicar? No, de una iglesia pastorear. ¿Cuál sería un anhelo pastor? ¿En qué iglesia pastorear? Sí. Vale. Tengo varias especiales. Una, me gustaría pastorear La Roca, Amén. porque fue la primera iglesia en la que yo subí un púlpito. Yo nunca había subido un púlpito en una reunión jóvenes con el Carlos Argentino, creo que fue Claro, tuya, sí, cuando claro. era pastor de La Roca, Era de pastor de La Roca. hace 14, 15 años. Ahí subí yo por primera vez. Y además, yo los quiero mucho, me conozco a todos. Y sería una de las iglesias que me gustaría. Amén. Si apuntara a más alto... Pues solamente decirte que, bueno, hay un Dani que está pastoreando ahora. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las cosas del Señor. Aleluya, las cosas del Señor. Y una que sí por algo especial, si me ve mi familia me va a poner verde. Pa' Mendito está también toda mi familia. Y mucha de ellas no baja al culto. Y viven allí. Y yo sé que si hubiera alguien de la familia, pues se acercarían. Pero a corto plazo, Sí. a mí La Roca es una iglesia que tiene para mí algo especial. Te llama. Sí, porque ahí empecé yo por primera vez a subir un púlpito. Ahí contaba yo el testimonio de que estábamos en el hospital. Y sí, es una de las que tengo ahí marcas. Hombre, y Jesús te llama también, si vosotros queréis. Lo sabe. Y sabe las cosas. Aleluya. Nadie sabe las cosas del Señor. A lo mejor, pues de aquí a 2 años o 3. ¿Quién sabe las cosas del Señor? Aleluya. Pues, como has dicho, ¿no? Que La Roca te llama porque sabes que comenzaste ahí a subir al púlpito, ahí ya Dios te empezó a llamar a lo que Él quería. Aleluya. Y pan bendito, qué bueno es que quieras pastorear al día de mañana una iglesia, que sabes que hay familias, pero que no están bajando, y que el Señor te ponga ahí con ese servicio para ir a aquellos familiares que no bajan, y como eres familiar, pues puedas ir con esa confianza, mal dicho, con ese descaro, ¿verdad? de traértelos al De culto. poder traértelos al culto, claro. Qué bien. La pregunta 8 es: si te dieran la oportunidad, amén, de poder, por decir así, preguntarle algo que no has podido comprender o alguna duda, amén, a 2 discípulos
del Nuevo Testamento sin contar Jesús. Yo le preguntaría el por qué. Le preguntaría el por qué a Judas. El por qué fue a pedir perdón al lugar equivocado. Pues bueno. Porque la Biblia dice que Judas se arrepintió. Siempre hemos dicho que tuvo remordimientos. A lo mejor no está implícito, puede ser que sea eso. Pero pone que se arrepintió. Se arrepintió. Pero fue al lugar equivocado. Porque Judas había visto tantas veces que Dios había perdonado, que Dios había sanado, que Dios había restaurado. ¿Por qué fue al lugar equivocado? Eso sería una de las preguntas malas, puedo decirlo así. Y la pregunta buena, yo le preguntaría a Juan, porque fue el único discípulo que le siguió hasta la muerte, que cómo fue el momento de consumado es, cuando tembló, se rasgó el velo, cómo fue estar debajo de la cruz. Y había alguien que le preguntaría más. Y esta pregunta, yo le preguntaría qué experimentaron los que resucitaron. Porque dice que resucitaron gente que había allí. Y eso es un misterio que la Biblia no ha querido aclarar. No ha querido aclarar, sí. Estas personas volvieron a morir otra vez. Murieron 2 veces. Habían estado en el seno de Abraham. Llegaron a ver a Cristo. A mí esta es una pregunta que me vuelve loco. Muy buena, buena. Pero yo nunca entendí. Lo de Judas nunca lo entendí. No entiendo. Yo creo que ya estaba, por decir así, declarado de que uno tenía que ser el que fuera y lo vendiera, porque tenía que cumplirse la palabra. Y mira por dónde pasó Judas. Y pues Judas cargó la mochila de la culpabilidad. ¿Eh? Pero hubiera cambiado el plan de salvación si Judas se hubiera arrepentido. Después de haberlo hecho, después de haberlo hecho, ya no hubiera cambiado mucho. A lo mejor no, a lo mejor sí, no sé. Es una pregunta. Sí. Por eso te lo preguntaría. Sí. Esa es una de mis preguntas. Claro. Porque seguiría predicando. Judas sería uno de aquellos que fuera a predicar a Grecia y a todos esos lados, como los demás discípulos. No lo sabemos, no hubiera hecho. Claro. A ver, pero yo creo que el plan era perfecto y el plan se ejecutó como debía de ser. Amén. Amén. Y el plan era salvarnos. A él no le importaba lo que tuvieran que sufrir consecuencias, porque para nosotros alcanzar la salvación fue mediante su gracia, amén, y su amor. Amén. Y tuvieron que pasar consecuencias. ¿Para qué? Para que sucediera eso. Aleluya. La consecuencia de que por el primer hombre vino el pecado, vino la maldad y no tuvimos todo lo que nos dio el Señor, pues lo perdimos en ese momento. Por la caída de uno, pues todos vino la muerte, ¿vale? Pero qué bueno que por el segundo hombre, amén. Ayer vino el Lolo de Kairos y habló sobre la palabra que significa redentor, amén. Y Él fue nuestro redentor. Él cogió nuestra deuda, una deuda que aún ni los familiares se querían encargar de ella, aún ni los conocidos se querían encargar de esa deuda que teníamos personal. Pero el segundo hombre, aleluya, viene a la tierra, pero viene con un plan de salvación, viene con un mensaje específico, y es todo, que se acerquen a mí los niños, se acerquen los cansados, que se acerquen los trabajados, porque solamente yo les haré descansar. Amén. Aleluya. Y que por la desobediencia de uno vino la muerte, más para la obediencia de uno, creo que vino la vida. Amén. Y dice que nos ha hecho justificación, sabiduría, santificación y redención. Y la redención habla de un término comercial, de ese precio que nadie podía pagar. Y aparte del precio,
el hombre tenía una enfermedad llamada pecado que no se podía pagar, no se podía curar. Y el antídoto fue esa sangre. Amén. Esa sangre que sigue vigente y sigue derramándose para que cada uno podamos acercarnos con la confianza de que Él tiene la solución para esta enfermedad llamada pecado. Amén. Y que la cruz es sitio para todo. Qué bien. Qué bien. Qué bueno. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Vamos a dar la última pregunta en esta noche. Aleluya. Y esta pregunta es algo que es algo personal tuyo, ¿no? ¿Cuál sería espiritualmente un sueño cumplido en Dios? Para mí el sueño cumplido no sería pastorear, ni llenar masa, ni nada de eso. Para mí un sueño cumplido sería mirar hacia atrás y ver a toda mi familia convertida. Amén. Que el que todavía no ha conocido al Señor le conozca. Yo con eso estaría satisfecho. Qué bien. Mirar hacia atrás, ver a mis hijos, ver a mis hermanos, a mis hermanas, a mis tíos, a mis sobrinos, mis primos, todos convertidos, yo con eso estaría satisfecho. Qué bien. Aleluya, que es verdad, ¿no? Que el mejor sueño que es ver nuestra familia, aleluya, convertida al 100% para Dios. Amén. Aleluya. Porque claro, como dicen, ¿no? La salvación es personal, ¿no? Y yo también pues, le pido al Señor, ¿no? Que el Señor pues trabaje con mis sobrinos o que el Señor toque aparte de mi familia. Aleluya. Porque como es un trato personal, Claro. aleluya, no podemos forzar las cosas. Lo mucho Sí, que ¿no? se quiera. Por más que se quiera, como ha dicho nuestro hermano Dani, las cosas de Dios no se esfuerzan. Amén. A veces, como yo siempre digo en los directos, intentamos coger al niño de 14, 15 años y decimos, venga, ponte ahí en el coro. Niño, pero si no sé cantar, bueno, ponte ahí en el coro. Pero si no sé tocar, bueno, ponte ahí en el coro. Y el niño no sabe ni a quién está sirviendo, ni a quién está cantando, ni a quién está tocando, pero está ahí en el coro. Y creyendo que está ahí en el coro, ya el niño es cristiano. Y qué fácil es poner la etiqueta de cristiano a cualquiera. Amén. Cuando primeramente tenemos que tener una transformación, amén, un convertimiento donde Él sea quien trabaje en nuestra tierra. Porque nuestra tierra está tan llena de tanto abono que no sirve, que no puede crecer la hierba ni crecer el fruto. Amén. Aleluya. Me estaba riendo, Jesús, que Sí. yo me recordaba algo. Yo cuando era pequeño con mi abuela, vas a ver, hacíamos puzzles. Hacíamos puzzles de 1000 piezas. Eran las piezas muy chiquititas. Luego la echábamos barniz, lo poníamos, lo marcábamos y lo poníamos a la pared. Tenemos muchos cuadros. Y yo recuerdo que había veces que te desesperabas porque no entraba la pieza. Y a la fuerza quería forzarlo. Y no se podía. Muchas veces queremos forzar tanto nosotros las cosas. Queremos hacer reuniones, hacer actividades con gente que todavía no ha tenido en cuenta, porque es que Dios no quiere mejorarnos. Si Dios no nos va a mejorar, Dios lo que quiere es transformarnos. Quiere una nueva criatura. Y queremos forzarlo a través de actividades. ¿Verdad? Que te das cuenta que no funciona, porque primeramente, hasta que no tengan un encuentro con el Señor, No van a valorar. es imposible. Imposible. Qué bien. Qué bueno. Como has dicho, no por más que queramos esforzar las cosas, si no valoran lo de Dios, amén, aunque les pongas actividades de todo tipo, y se prefiere que sean actividades, amén, de buscar al Señor, la presencia, que no tantas actividades que para todo, un partido están todos. Amén. Para jugar unos billares están todos. Pero cuando hay que estar de rodillas hay pocos. Cuando hay que estar aclamando hay pocos. Un poquito. Y se necesitan más, una generación con más hambre. Mira, decía el otro día subió el Raúl de Burgos
tenemos una generación que sabe mucho como para volver al principio, pero que sabe poco como para tener una vida madura. Qué bueno. Sí, necesitamos que la gente nos conozca a Dios. Verdad. Enfocarnos en que la gente conozca más de Dios. ¿Cuál es nuestro cometido? Semillas. Lanzar las semillas de la palabra hasta que caigan en buena tierra y de fruto. Amén. Pero actividades, muchas. Luego, temas espirituales, pues muchas veces verdaderamente se ve quién son y desgraciadamente quién no son también. Verdad. Verdad, qué bien. Aleluya. Yo creo que en esta noche estamos gozándonos. De verdad, aquí la entrevista, las preguntas han terminado. Aleluya. Yo creo que hasta aquí, hermanos. Amén. Amén. Hemos estado, amén, entre una horita, media hora. Aleluya. Y se ha sentido la presencia de Dios. Amén. Decirle a mi hermano Dani que ha sido un privilegio estar contigo esta noche aquí, de poder hacerte esta entrevista, amén, y ver pues ese testimonio, aleluya, ese trato que Dios ha tenido contigo y poder expresarlo a través de la cámara para todas aquellas personas que nos están escuchando. Y algo que decir a la audiencia antes de marcharnos. Para mí, bueno, ha sido un privilegio estar, pues bueno, con todos vosotros. Sabéis que a vuestra iglesia le tengo un cariño especial. Amén. Tengo un cariño especial a la iglesia también porque a mi mujer la están ayudando mucho. Hoy han tenido un detalle con ella muy bonito. Amén. Y para mí, Jesús, es un privilegio que hayas contado conmigo para este proyecto que yo creo que Dios os va a bendecir y utilizar. Amén. A través de este proyecto. Aleluya. Lo creemos, amén. Pues qué bien que digas esas palabras tan preciosas, ¿no?, de nuestra iglesia. Y es que si en algo nos empatizamos, ¿no?, encapitalizamos en eso, es en que Él nos impregnó con su amor, y el amor que Él nos impregnó intentamos, amén, pues también darlo. Amén. Aleluya. Y todos los que vienen de visita o vienen a nuestra iglesia dicen, tenéis algo especial. Amén. Y ese especial es el amor. Aleluya, porque no en todas las iglesias, pues en nada que entras te dan un abrazo. Y bueno, aquí hay un hombre que él vino también a nuestra iglesia la primera vez y toda la iglesia, amén, todos los hermanos le dieron un abrazo. Y desde ese día ya, pues mira, hoy en día está de diácono con nosotros, amén, disfrutando cada día en la iglesia, y es una bendición pues que nombres a nuestra iglesia y tengas ese gran cariño, amén, a nuestra iglesia, amén. Pues bueno, yo creo que hasta aquí va a ser el directo de esta noche. Bendiciones para todos, un abrazo, un besico de vuestro hermano Jesuque, y nos vemos el martes en tu próxima cita con Una Nueva Vida en Cristo, un podcast de bendición para tu vida. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones.